La muerte, ese visitante ineludible, a menudo llega sin previo aviso y bajo las circunstancias más extrañas. Hay momentos en los que su llegada desafía toda lógica, dejando a su paso una estela de misterio que sacude la mente y el corazón. Estas historias, que podrían pertenecer a las páginas de una novela de terror, nos recuerdan cuán frágil es la vida y cuán impredecible puede ser nuestro último aliento. Hoy, reviviremos dos relatos impactantes que exponen la cruda realidad de lo efímera que es nuestra existencia. Cada una de estas historias revela cómo, en un abrir y cerrar de ojos, la vida puede ser arrebatada, dejando preguntas sin respuesta y un escalofrío que recorre la espina dorsal de quienes las escuchan. Prepárate para sumergirte en un viaje al abismo donde la tragedia y el misterio se entrelazan, mostrando que, a veces, el destino juega con cartas que nadie puede prever. Manera de morir número 451. El estanque del silencio eterno. El 18 de diciembre de 2014, Katia Belaya terminó su turno en el hospital, como tantas otras noches en su vida. El agotamiento se reflejaba en su rostro mientras recogía sus cosas y saludaba brevemente a sus colegas. Había pasado largas horas atendiendo pacientes, enfrentando emergencias y ofreciendo consuelo a quienes lo necesitaban. Era una rutina que conocía bien, pero esa noche algo se sentía diferente. Cansada, Katia se dirigió a casa con la esperanza de encontrar un momento de paz. Sin embargo, al cruzar la puerta de su hogar, una sensación inquietante la invadió. Había un silencio inusual, un peso en el aire que no podía ignorar. Era como si una sombra invisible la observase desde las esquinas. Incapaz de sacudirse esa sensación de peligro, Katia tomó una decisión impulsiva: salir a dar un paseo en su minivan Honda Odyssey blanca. Pensó que el aire fresco y el movimiento podrían ayudarla a despejar su mente. Encendió el motor, dejando atrás la seguridad aparente de su hogar, y se adentró en la noche. Mientras conducía por las tranquilas calles de Melbourne, Florida, Katia intentó calmar su corazón acelerado. Las luces de los faroles iluminaban la carretera desierta, y el suave murmullo del motor era el único sonido que rompía el silencio. Pero esa sensación de inquietud no la abandonaba. Era como si algo o alguien la estuviera llevando hacia un destino inevitable. Sin saberlo, Katia se encaminaba hacia el último capítulo de su vida, un final que el destino había escrito con tinta oscura. Esa noche, la rutina nocturna que había repetido tantas veces se transformaría en un misterio que dejaría una huella imborrable en todos los que la conocieron. Mientras conducía por las solitarias calles iluminadas solo por la pálida luz de la luna, Katia sintió una extraña atracción hacia un tranquilo estanque que había visitado en el pasado. Era un lugar donde solía encontrar consuelo en tiempos de incertidumbre, pero esa noche, su belleza serena tenía un matiz inquietante. Las aguas reflejaban el cielo estrellado, creando una imagen hipnótica que contrastaba con la ansiedad que brotaba en su interior. Decidió detenerse, apagó el motor de su minivan y se quedó inmóvil, mirando fijamente la superficie del agua. El silencio era absoluto, roto solo por el leve susurro del viento que acariciaba las ramas de los árboles cercanos. Katia respiró profundamente, intentando calmar el tumulto en su mente. Pero a medida que pasaban los segundos, esa sensación de peligro no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte. De repente, una sacudida inesperada la sacó de sus pensamientos. Sintiendo cómo el vehículo se movía, Katia intentó encender el motor, pero algo andaba mal. La minivan, como guiada por una fuerza invisible, comenzó a deslizarse lentamente hacia el agua. La desesperación se apoderó de ella mientras intentaba frenar, pero los pedales parecían no responder. Gritó, pero el sonido se perdió en la vasta oscuridad. El agua fría comenzó a rodear las ruedas del vehículo y pronto alcanzó las puertas. La calma del estanque se transformó en una trampa mortal, mientras la minivan se sumergía más y más. Los reflejos del agua se mezclaban con la luna, creando un espeluznante juego de luces sobre el capó. Katia luchó frenéticamente por abrir las puertas, pero éstas estaban firmemente bloqueadas. El tiempo parecía detenerse mientras el agua subía rápidamente dentro del vehículo. La calma del estanque había desaparecido, dejando solo el sonido de burbujas y el latido acelerado de su corazón.
Era un camino hacia la oscuridad del que no habría regreso. El agua helada cubrió rápidamente la minivan, convirtiendo el interior en una cámara de angustia y desesperación. Katia, atrapada en el asiento del conductor, intentaba desesperadamente abrir las puertas o bajar las ventanas, pero todo estaba bloqueado como si una fuerza invisible sellara su destino. Los intentos de romper los cristales con sus manos apenas dejaban marcas, y cada segundo que pasaba era un recordatorio implacable de que el tiempo se agotaba. El agua continuó subiendo, alcanzando sus rodillas, luego su cintura y finalmente su pecho. La temperatura gélida le cortaba la respiración y entumecía sus movimientos. La respiración de Katia se volvió rápida y superficial, mientras buscaba desesperadamente una salida. Su mente repasaba todo lo que había vivido, sus hijos, sus sueños y el inexplicable destino que la había llevado hasta aquí. Con cada centímetro que subía el agua, la luz de la luna, reflejada en el estanque, se volvía más débil. Pronto todo quedó sumido en la penumbra, mientras el nivel del agua alcanzaba su rostro. Katia reunió sus últimas fuerzas para intentar romper el cristal una vez más, pero la oscuridad y el silencio finalmente la envolvieron. Su lucha cesó, y el estanque recuperó su calma engañosa, como si nada hubiera sucedido. Pasaron 10 largos años antes de que el misterio comenzara a desentrañarse. Un equipo de rastreo submarino, en una búsqueda rutinaria, descubrió el vehículo enterrado en el lodo del fondo del estanque. Al sacar la minivan a la superficie, el tiempo pareció retroceder. El hallazgo conmocionó a la comunidad y reavivó preguntas que habían permanecido sin respuesta durante una década. ¿Qué había sucedido realmente aquella noche? La tragedia de Katia Belaya sigue siendo un enigma, dejando tras de sí un eco de misterio que resuena hasta el día de hoy. Manera de morir, número 769, el rayo de la fatalidad. Eduardo Gutiérrez, un joven entusiasta de la naturaleza, encontraba en los bosques cercanos a su hogar en Florida un refugio para su mente y su espíritu. Caminatas entre altos pinos y el sonido del viento acariciando las hojas eran parte de su rutina. Eduardo creía que la naturaleza tenía el poder de sanar cualquier herida del alma, y ese día no fue la excepción. Aquella tarde, el cielo comenzó a oscurecer mientras exploraba un sendero que había descubierto recientemente. Las nubes grises se reunieron con rapidez, anunciando una tormenta inminente. El viento se volvió más fuerte, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Eduardo, lejos de sentirse intimidado, decidió continuar su caminata. Un poco de lluvia no me detendrá, pensó, convencido de que su conexión con la naturaleza lo protegería. A medida que avanzaba por el sendero, la tormenta se intensificó. Los truenos resonaban como tambores en el cielo, y los relámpagos iluminaban fugazmente el bosque, creando sombras danzantes entre los árboles. Eduardo se detuvo por un momento bajo un árbol robusto, admirando la fuerza de la naturaleza desatada a su alrededor. Su confianza y fascinación lo llevaron a ignorar los riesgos que presentaba aquella escena. Las gotas de lluvia se convirtieron en un torrente que empapaba su ropa y oscurecía el sendero. Pero Eduardo, obstinado en su deseo de desafiar los elementos, avanzaba con determinación. No sabía que aquella caminata sería la última y que el bosque, su lugar de paz, se transformaría en el escenario de una tragedia inesperada. Mientras la tormenta arreciaba, Eduardo se apresuró a buscar un lugar donde guarecerse. Sus botas chapoteaban en el barro y el rugido del viento se mezclaba con el estruendo de los truenos. Finalmente, sus ojos divisaron un árbol imponente con gruesas ramas que ofrecían un refugio natural. Parecía la elección perfecta para protegerse del diluvio que ahora lo empapaba por completo. Sin dudarlo, Eduardo se acomodó bajo la densa copa del árbol. Las hojas y ramas entrelazadas bloqueaban parte de la lluvia, y el tronco robusto le brindaba una sensación de seguridad. Mientras se recostaba contra el árbol, se sentía momentáneamente a salvo, como si el bosque lo abrazara en su caos. Sin embargo, no sabía que estaba cometiendo un error fatal. En medio de una tormenta eléctrica, los árboles altos, especialmente los solitarios, son imanes para los rayos,
Pero para Eduardo ese conocimiento se perdió entre su fascinación por la naturaleza y su aparente calma bajo la tempestad. Cada relámpago que iluminaba el cielo era un recordatorio silencioso del peligro inminente, pero él continuó aferrado a su refugio. El árbol, que había resistido tormentas durante décadas, ahora se alzaba como una amenaza inadvertida. Eduardo, confiado en su decisión, observaba las gotas de agua caer desde las hojas como si fueran cuentas de cristal. Estaba ajeno a que el refugio que había elegido para protegerse se convertiría en el lugar donde la tragedia lo alcanzaría. La calma antes del impacto era tan solo una pausa antes de que la naturaleza desplegara su fuerza. El rugir de los truenos era cada vez más ensordecedor y el aire se cargaba de una energía eléctrica que hacía vibrar el entorno. De repente, el cielo se iluminó con un destello cegador, seguido de un crujido ensordecedor que pareció dividir el árbol en dos. Un rayo había impactado directamente en el tronco, enviando una descarga letal que recorrió el cuerpo de Eduardo como un torrente implacable. El impacto fue instantáneo. Eduardo cayó al suelo, su cuerpo inmóvil yaciendo entre las raíces del árbol. Por un breve momento, el resplandor del rayo iluminó la escena, dejando una imagen grabada en la memoria del bosque. Un hombre que buscó refugio en la naturaleza y encontró un destino fatal. La lluvia continuó cayendo, amortiguando el silencio que siguió al estruendo. Horas después, cuando la tormenta se había calmado, el bosque quedó en una extraña quietud, como si reconociera la tragedia que había ocurrido. Eduardo, un amante de la naturaleza que había encontrado paz entre los árboles, se convirtió en una advertencia viviente para aquellos que desafían las tormentas sin comprender sus peligros. Su historia se transmitió entre los habitantes de la región, recordándoles que incluso la belleza y la tranquilidad de la naturaleza pueden esconder peligros mortales. Las tormentas no solo son espectáculos de fuerza y caos, sino también recordatorios de la fragilidad humana frente a los elementos. Estas historias nos recuerdan cuán frágil es la existencia humana y cómo el destino puede actuar con una crueldad inesperada. La muerte no discrimina y a menudo llega cuando menos lo esperamos, envolviéndonos en un velo de misterio y dejando preguntas que tal vez nunca encuentren respuesta. Sin embargo, cada tragedia porta un mensaje, una advertencia que debe resonar en quienes se quedan atrás. El legado de Katia Velaya y Eduardo Gutiérrez no solo está en la tragedia de sus muertes, sino en las lecciones que sus historias nos enseñan. La naturaleza, con su belleza y poder, es tanto un refugio como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y la precaución que debemos tener frente a lo desconocido. Que estas narraciones sirvan como un llamado a valorar cada instante, a respetar las fuerzas que nos rodean y a entender que, aunque la muerte es inevitable, su impacto puede ser una enseñanza para quienes seguimos adelante. En un mundo lleno de incertidumbres, la verdadera fortaleza radica en aprender de las sombras y vivir con prudencia y aprecio por la vida que tenemos.